Distribución del ingreso y la riqueza. La curva de Lorenz. Max Otto Lorenz fue un economista estadounidense de principios del siglo XX que en su tesis doctoral para la Universidad de Wisconsin-Madison en 1906 propuso una medida de concentración del ingreso en los hogares de Estados Unidos. Una publicación realizada por él, titulada Métodos para medir la concentración de la riqueza, fue la base de esta curva donde utiliza el coeficiente de Gini, que se llama así por su creador, Corrado Gini. Corrado Gini fue un estadístico, demógrafo y sociólogo italiano que desarrolló el coeficiente que lleva su nombre, el cual es una forma de medición de la desigualdad de ingreso en una sociedad. Análisis de la curva de Lorenz. En la curva de Lorenz se representa la relación entre el porcentaje acumulativo de hogares en un territorio y el porcentaje acumulativo del total de ingresos en el mismo, empezando desde los niveles de menor ingreso, de tal manera que se pueda cuantificar la distribución del ingreso entre la población. En el eje X de la gráfica de la curva de Lorenz se muestra el porcentaje acumulativo de hogares, mientras que en el eje Y se muestra el porcentaje acumulativo de ingresos. De tal forma que cada punto en la curva se debe interpretar como el n% de los hogares más pobres tienen concentrada el n% del ingreso, mientras que el n% de los hogares más ricos concentran el n% del ingreso del país. Para entender mejor esta curva, es útil dividir la línea en 5 partes iguales llamadas quintiles. En un escenario de distribución perfecta de la riqueza, se leería que un 20% de los hogares tiene un 20% de los ingresos, y así sucesivamente. 60% de los hogares tiene 60% de los ingresos, y de la misma manera hasta alcanzar el 100%. Transferencias y asistencia social. Cuando analizamos la desigualdad en la distribución del ingreso, es importante observar qué efectos tienen las transferencias y las asistencias sociales sobre dicha distribución. A continuación presentamos un gráfico que ilustra estos efectos. En el punto A de la gráfica 4 observamos la curva de Lorenz antes de cualquier asistencia o transferencia. Como notamos, es una curva más amplia que dibuja una mayor desigualdad. En el punto B observamos cómo la seguridad y asistencia social reducen la desigualdad. Posteriormente, al agregar las transferencias monetarias, la desigualdad se reduce aún más. Punto C. Al contabilizar las transferencias en especie, repartición de bienes básicos, llegamos a un punto como D. Finalmente llegamos a un punto como E cuando quitamos el efecto de los impuestos. Así, es fácil notar que las medidas implementadas por los gobiernos ayudan a mejorar la distribución de los ingresos. El coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un coeficiente del 0 al 1 que representa el área entre la línea de igualdad, 45 grados, y la curva de Lorenz, siendo 0 el valor que expresa una perfecta distribución de la riqueza o perfecta igualdad, y el 1 la concentración absoluta. El índice de Gini es lo mismo que el coeficiente, pero expresado en porcentajes. Por ejemplo, si el coeficiente de 0,54, el índice será de 54%.